Hola, un saludo, qué bueno volvernos a encontrar en esto que es Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Marlene Pérez, sí es mi nombre, y le damos la bienvenida a este que promete ser un cuadre diferente. Vamos a comenzar hoy agradeciendo a todas las personas que a través de nuestras redes virtuales se han puesto en contacto con nosotros para hacernos llegar sus sugerencias, sus comentarios, sus apreciaciones. A todas y todos, muchas gracias. No deje de formar parte de nuestro equipo. Y hoy vamos a comenzar viendo el siguiente material de nuestro equipo de Cuadrando la Caja. Enseguida estamos con usted para el debate. La empresa pesquera industrial de Caibarien cerró el 2021 con utilidades por encima de los 40 millones de pesos. El 2022 lo abrió con igual impulso, pero en marzo el panorama cambió y los estados financieros comenzaron a mostrar números rojos. Desde entonces, falta de combustible y de materias primas, afectaciones en la captura por el mal tiempo y las pausas originadas por la situación del sistema electroenergético nacional se combinaron para, en un solo mes, provocar pérdidas por casi 4 millones de pesos. Mala noticia para una entidad que planificó un crecimiento del 10% respecto al año anterior. Trazamos una estrategia, paramos el declive que teníamos, lo paramos, es decir que de 4 millones de pesos llegamos a 2,6 solamente, con 2,6 en el cierre del mes de abril, y ya el mes de mayo cerramos ya con casi la pérdida recuperada. Como parte de la estrategia para recuperar el terreno perdido, aquí concretaron encadenamientos con entidades capaces de suministrar combustible y recibir producción terminada. Otras, como las empresas acuícolas de Santi Spíritus, les vendieron 120 toneladas de peces de agua dulce para abrir nuevas líneas de procesamiento. Para los más de 800 trabajadores, significa un respiro. Todo lo que entra se hace de todo para ver si podemos salir de las pérdidas estas, porque la verdad que esto no es fácil. ¿Cuánto cambió el salario de aquellos meses en pérdidas ahora? ¿Cuánto ha cambiado? Nos duplicamos, por ejemplo, ya en vez de 3.000, estamos en 6.000, 5.000. Sustituir la harina de trigo como único extensor para varios productos, así como defender inversiones como las del sistema de frío, vital para garantizar calidad, son otros pasos para sortear las pérdidas. Reducir los gastos indirectos y discutir trimestralmente los planes económicos con los trabajadores también parecen dar buenos resultados. Sobre todo porque esta empresa tiene el encargo de garantizar cada mes 36 toneladas de pescado destinadas a las dietas médicas. La ganancia de nosotros no está en eso, ni está en subir tampoco los precios. La ganancia de nosotros, la estrategia está montada en subir los niveles de producción. Líder en la exportación de productos como la langosta y la aleta de tiburón, la empresa pesquera industrial de Caibarien muestra cómo cuestiones externas a una entidad pueden incidir en sus estados económicos y sobre todo qué hacer para transformar la gestión en pos de hacerles frente. Sin embargo, hay otra verdad aún mayor, y es la que muestra cuántos espacios quedan aún por explotar para ganar en una eficiencia que no llegue cuando el agua roce el cuello. En el jardín perteneciente a la empresa de restaurantes de La Habana, los servicios gastronómicos se trabajan según el decreto 28 referente a la autogestión, crecimiento y autonomía. Tenemos hoy cuentas bancarias que nosotros mismos podemos operar y por lo tanto decidimos qué compramos, dónde compramos, con quién contratamos. Los precios están asequibles a como están todas las cosas ahora, pero prefiero venir aquí que ir a una Paladar, que sí tiene unos precios, los particulares tienen unos precios. Una situación similar en cuanto a rentabilidad presentan el Ranchón Giraldilla de G y el Parque Ecológico Monte Barreto, este último de la empresa provincial Recreatur. En este momento, hasta ahora mismo, somos una unidad rentable, no tenemos pérdida y el servicio, repito, estamos logrando con lo poco que tenemos de que el pueblo se sienta satisfecho. En el mes de abril del año 2021 nuestra unidad fue creada como unidad empresarial de base por el decreto 28, que nos dio la oportunidad de poder autoabastecernos, autofinanciarnos, hacer las compras que nosotros necesitamos. En la parte que uno viene del particular al Estado, la calidad es bastante buena. Sencillamente se pudieran pulir algunas cosas, pero bueno. Lamentablemente, todas las entidades visitadas por nuestro equipo de trabajo son excepciones dentro de la empresa de gastronomía de La Habana, que el año pasado tuvo pérdidas por más de 167 millones de pesos y sus unidades, tras el proceso de perfeccionamiento, solo reciben el 51% de aseguramiento.
Nos quedamos esperando por la explicación de los directivos de la empresa gastronómica de La Habana, cuyas pérdidas fueron objeto de análisis reciente por la dirección del partido en la capital. Ojalá los especialistas del programa puedan aportarnos luces sobre la ineficiencia y las pérdidas de una entidad como esta. Muy ilustrativo este material que nos ha presentado un equipo de Cuadrando la Caja. Pero lo que sí es inconcebible es que directivos de una empresa que es del pueblo se nieguen a darle información a los medios que también son del pueblo. ¿Cómo vamos a realizar el control popular? ¿Cómo vamos a llevar a cabo la rendición de cuentas? Sobre este y el tema principal, que es el de la empresa estatal socialista con pérdidas, le proponemos hoy un panel de lujo. Nos vuelven a acompañar la empresaria e ingeniera Ariadne Plasencia. Bienvenida otra vez. El doctor en ciencias Agustín Laje. ¿Cómo está, profe? Y el economista y héroe de la República, Ramón Labañino. Bienvenidos otra vez. ¿Listos para el debate? Ya comenzamos. Les propongo, al igual que en el programa anterior, comenzar por lo más simple. ¿Qué significa en la Cuba de hoy que haya empresas estatales con pérdidas? ¿Cómo se entiende esto? ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de empresas con pérdidas? Bueno, en el caso general, una empresa con pérdida es aquella que no puede autofinanciarse y que, por lo tanto, en vez de aportar resultados, generalmente demanda financiamiento, recursos que vengan desde otras fuentes. Y en nuestro caso, suelen ser recursos que provienen del presupuesto del Estado. Es por eso que se dice que las empresas con pérdida están realmente causando un lastre a la economía del país, ¿no? Si el Estado, con el déficit presupuestario que además tenemos y es conocido para el año, tiene que solventar recursos que el sistema empresarial no es capaz de generar, eso no está bien. Hay causas de diferentes tipos. Otra vez, el análisis tiene que ser personalizado e incluso, cuando hablamos de pérdidas, también es muy importante circunscribir el periodo. Fíjate que en el ejemplo que vimos, la empresa que se ocupa de los productos del mar, o sea, de procesar los productos del mar, después logró, al cierre del mes de abril, comenzar la recuperación. O sea, la pérdida acumulada es quizás el criterio que de manera más sistemática se sigue, es el que incluso se evalúa de una en una, es el que además en determinado momento el Estado propone una intervención o no, y la propia empresa es cuando tiene que demostrar cuál fue el resultado de su gestión. Ahí en estos casos hay un resultado que está condicionado por la estacionalidad de una producción, por las circunstancias de la economía en general, los problemas del sistema electroenergético nacional, la insuficiente asignación de combustible, la imposibilidad de que en determinados momentos una materia prima pueda aportar un producto terminado, pero eso tiene que de cualquier manera estar en correspondencia con la actividad principal de la empresa. Pero esos no son los factores que se supone que las empresas tengan que tener en cuenta. Exactamente. Tienen que jugar con esos factores, el clima, el precio de las materias primas, el mercado internacional. No se supone que estos son elementos que se toman en cuenta. Entonces, a la hora de hacer el plan, ¿te acuerdas? Sí, que hablamos anterior. Hay muchas razones. A ver, es imposible abordarlas todas en un solo programa, pero hay muchas razones. Primero, la empresa que trabaja con pérdidas es aquella en la cual los gastos totales son mayores que los ingresos. Ese es el concepto. Y tú puedes salir de una pérdida. O sea, porque se ha demostrado, en diciembre pasado nosotros teníamos alrededor de 500 empresas en pérdida, hoy tenemos 411, yo después voy a ver los datos concretos, pero se puede trabajar con ellas. Ahora, esto provoca grandes problemas macroeconómicos y sobre todo también microeconómicos. A nivel, cuando la empresa está en pérdida, primero son, dentro del plan de la economía nacional, son bienes y servicios que se esperaban y no existen, ya no están. Entonces el pueblo tiene menos para comer, vaya, por ponerlo claro. Y segundo, eso está dentro del plan y al final a poner menos productos en circulación, eso influye sobre la inflación. Hay menos ofertas, la demanda sigue creciendo y por tanto puede provocar otro elemento más en el proceso inflacionario. A nivel de presupuesto estatal lo afecta, provoca problemas de desbalance económico, pudiera provocar, en el caso nuestro, poner trabajadores a disponibilidad, pero nosotros siempre tratamos de salvar el proceso nuestro de los trabajadores. Y a nivel ya microeconómico, a nivel del trabajador como tal, bueno, las utilidades no puede repartir utilidades, el salario se va a ver afectado, como bien se expresó ahí. Va a haber problemas de... Se afecta el entorno empresarial completo. Se afecta el entorno completo, claro. Se afecta incluso además de la desmoralización. O sea, una empresa ahora, con pérdida... hay muchas razones para esto y no podemos tampoco echar toda la culpa, ¿no?,
Hay muchas razones objetivas. Número uno, la inflación internacional, o sea, los precios están disparados en todas partes. El costo de producción ha crecido, por ejemplo, el precio del petróleo está hoy en día a 124 y históricamente estaba alrededor de 45, 50 más o menos. Imagínense, se ha triplicado y eso trae como consecuencia que los costos de la producción aumenten y por tanto aumenten las pérdidas con las cuales la empresa puede trabajar. Está la guerra en Rusia y Ucrania. La escasez de trigo, que se plantea que es posible que haya escasez de trigo, eso también crea otro problema para la empresa, porque las empresas que tienen que recibir algún elemento de importación se le encarecen los fletes que no existen. O sea, hoy en día hay mucho problema con los fletes, que cuestan 3 y 4 veces mucho más caros. Esas son las causas actuales, pero ¿cómo podemos indagar un poco más en este asunto de un fenómeno que no es nuevo? Porque ahora tenemos guerra en Ucrania, tuvimos pandemia, que también ha sido un factor importante. Hay también un análisis antes del ordenamiento y después del ordenamiento. Exactamente, todo es culpa del ordenamiento, todo es culpa de la pandemia. ¿Cómo podemos hacer una distinción, sobre todo yendo a las condiciones y las causas objetivas, de cuál es la razón o los factores, y que además debe ser multifactorial, supongo, porque como usted decía, Ariadne, como tú decías, Ariadne, tiene que ser posible distinguir cuáles son las causas que para una empresa funcionan y para otras no. ¿Cómo puede ser que en una misma localidad hayan empresas que se someten a las mismas condiciones, sin embargo, unas tienen pérdidas y otras no? Y terminamos entonces en la gestión empresarial. Exacto. Otra vez también. ¿Cómo entra la gestión empresarial? Estos son elementos macroeconómicos, pero están también las cosas microeconómicas propias de la empresa. Una es la ficha de costo. Hay empresas que no tienen ficha de costo, realmente no lo hay. Y mira que se insiste en eso. Ajá. Y el hecho ese de que no haya un cálculo correcto del costo, obviamente ya distorsiona todos los datos, tú no tienes cómo controlar la actividad de la empresa. Ese es el número uno. Los otros problemas propios de la empresa, problemas organizativos, problemas de eficiencia de la propia empresa, mala dirección, decisiones equivocadas, está el factor humano influyendo sobre estos elementos. Y sobre todo hay elementos que después podemos abordar con más profundidad, lo que pasa aquí solamente podremos analizar, pero a nivel de la empresa propiamente hay cálculos, por ejemplo, del mismo plan de la economía que lo hacen de manera no tan ajustada y entonces juegan con eso y a la hora de los resultados finales se afectan también. Son muchos elementos que se pueden analizar a nivel microeconómico. Yo creo que Ramón está ahora mismo tocando un tema, porque a lo mejor hablamos de las condiciones materiales y hablamos de un conjunto de fenómenos de la economía y hablamos de cuestiones que pudieran parecer que están más apegadas a aquella empresa que produce bienes o que está basada en una industria manufacturera, en cualquier caso. Pero hay empresas de servicios que también están en pérdidas y que es verdad que en algunos casos tienen que adquirir, tienen que planificar un consumo material y bueno, vimos también qué impacto puede tener eso en el resultado económico desde el programa anterior. Sin embargo, cuando entonces en este tipo de empresas uno dice, bueno, tú no dependes ni del precio del combustible, tú no dependes ni de que haya una estacionalidad o en el clima o en la materia prima que consume, entonces volvemos a terminar en la gestión. O sea, ¿qué es la gestión empresarial abordada también en aquellas empresas que están en pérdidas? Que ya estamos hablando que tienen autonomía. Exactamente. ¿Y cuál es entonces el rol que juega el equipo de dirección? ¿Cuál es el rol que juega el colectivo laboral? ¿Cuál es el rol que juega las organizaciones? Tarea pendiente del programa pasado. ¿Cómo participan los trabajadores en las empresas? Exacto. ¿Participan realmente? ¿Es formal? ¿Es real? ¿Cómo se asocian a esa...? ¿Cómo se organiza la producción realmente con el criterio de los trabajadores? ¿Cómo se conduce, se decide la gestión de la dirección con la opinión de los trabajadores? ¿Cómo después entonces con ese resultado todo el mundo hace un análisis que es parte del concepto en que yo trabajo en una empresa con pérdidas? ¿Qué actitud tengo yo ante ese asunto? O sea, ¿cómo yo reacciono? ¿Cuál es mi compromiso real? ¿Es el de transformar? ¿Es el de opinar? ¿Es el de proponer? ¿Es el de incorporarme? ¿O es el de irme? Entonces, a mí me parece que eso es lo que nos toca todos los días. Y otro elemento es que también
hay en varias empresas, no de forma general, pero bueno, en varias empresas el problema de que los que están vinculados directamente a la producción son menos que, o sea, el aparato administrativo, o sea, una lo organizacional. Exacto, lo organizacional. En la medida que nosotros vinculemos más los trabajadores que van directo a la producción y reduzcamos el aparato administrativo, que a veces eso trae también la burocracia excesiva, ¿no? Es imposible que se funcionen en estos términos. Hay que tratar de reducir ese tipo de aparatos tan sobredimensionados y que los que trabajan estén cada vez más directamente vinculados a la producción. Eso hay que ver una cosa. Lo complejo es que la gente cree que de verdad tiene decisión sobre eso. Fíjate. O sea, ¿cuál es el entorno normativo? Está listo. Una empresa con pérdida significa que es una empresa que no es rentable. No vamos a llevar a cero las empresas con pérdida. También, es verdad, es verdad. Siempre va a haber empresas con pérdida. Y en Cuba más todavía. Entonces, lo que tenemos que hacer, en primer lugar hay un análisis, ¿no?, de cada caso. Hay incompetencia de dirección, o hay coyunturas que no dependen de la empresa, o hay un diseño de negocio que no funciona. Equivocado. Que no funciona, a lo mejor funcionó un día, pero ahora no. Que no es viable en las condiciones que van cambiando. La economía no es un reloj. Es decir, la economía contiene... Y la empresa es un ente vivo. Contiene incertidumbres. Entonces, siempre vamos a tener un determinado nivel de empresas que resultan no viables y esas empresas hay que cerrarlas. En serio, yo creo que eso es una realidad que, en primer lugar, eso es así en todos los países del mundo. El ritmo de nacimiento de empresas nuevas. La tasa de natalidad. La tasa de natalidad, igual que la población, la tasa de natalidad. Y la tasa de natalidad anda por el 10%. No, aquí hay unos datos, mira, yo había notado aquí, en Canadá es el 8%, en España es el 10%, en Francia el 12%, en Inglaterra el 15%, ¿no? Y eso se compensa, ¿no?, con determinada mortalidad de las empresas, ¿no?, que de nuevo en España es el 10%, en Canadá es el 14%, en Gran Bretaña es el 10%, en Italia es el 9%. Fíjense, puede parecer un número chiquito, pero no son chiquitos. Nosotros tenemos en nuestro país 1.700 empresas estatales. Si nosotros tuviéramos un nacimiento de empresas de 10%, ¿no?, que reponiendo, nosotros deberíamos estar cerrando 170 empresas. Cada año. Vamos a hablar un momentico en el siguiente segmento sobre el modelo de gestión de la empresa estatal socialista, pero primero nos vamos a ir a noticias para poner este asunto en contexto y enseguida volvemos con el debate. En reunión con todos los gobernadores del país, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez analizó la difícil situación económica que atraviesa la nación. Se refirió a la inflación, al desabastecimiento, a problemas de producción y al complejo panorama energético. Trasciende además que la inflación sigue escalando en varios países del mundo. Estados Unidos marcó esta semana el mayor pico histórico de los últimos 40 años, mientras que el índice de precios al consumo en Alemania registró la cifra más elevada desde 1991. Cuba Debate se hizo eco de una denuncia realizada en la red social Facebook en la que expone que un tanque de basura lleno de tomates, ubicado junto al mercado 19 y B en El Vedado, fue desechado porque parte de ello se descompuso. Los usuarios se preguntan cómo es posible que suceda eso en medio de la situación que vive el país. De acuerdo a estimaciones del Bank of America, el Producto Interno Bruto de Venezuela crecerá 15%, con variación de la inflación del 93% al cierre de este año. Asimismo, pronostica una balanza de pagos positivas para los próximos 2 ejercicios, con superávit del 2,9% y el 3,2% del PIB en 2022 y 2023. El periódico Invasor informó que la empresa láctea de Ciego de Ávila contrajo una deuda de 60.000 pesos en moneda libremente convertible con los ganaderos de la provincia. Los productores, que han sobrecumplido los planes de leche, entregan diariamente unos 21.900 litros de leche más que el año pasado. Volvemos en el debate sobre la empresa estatal socialista. ¿Cuál es el modelo de gestión de nuestras empresas? ¿Es un solo modelo? ¿Cómo se relacionan? Vamos a llegar a los modelos. Perfecto. Vamos a llegar a los modelos. Diga usted dónde se quedó. Redondear la idea, porque estamos hablando de las empresas con pérdida. Nosotros tenemos que habituarnos a que hay un determinado porcentaje de empresas con pérdida y de empresas que habrá que cerrar, porque la economía, el sistema empresarial se crea como por un proceso de selección adaptativa. Es decir, algunas empresas funcionan, se cierran y siguen adelante, se desarrollan, otras no logran viabilidad y hay que cerrarlas, ¿no? Y eso no se puede, no podemos pensar ahora que nosotros vamos a hacer la economía del siglo XXI con las empresas consolidadas de los años 60.
Es decir, ese sistema va evolucionando como evolucionan los seres vivos, es decir, como la selección de las especies, se llama selección adaptativa. Es decir, que con eso hay que contar, porque a veces cuando hablamos de el control y los directivos, que parece que nosotros pretendemos que esto se puede llevar a cero. Eso no se puede llevar a cero. Y yo creo que tenemos que tener en cuenta eso, y lo que tenemos que preocuparnos es cómo nosotros creamos empresas nuevas. Para mí la preocupación fundamental no es las empresas que están en quiebra o en pérdida que tendremos que cerrar. La preocupación fundamental es cómo las sustituimos por empresas nuevas. ¿Dónde se crean esas empresas? ¿Cuándo se crean esas empresas? En el sector estatal. O sea, yo no estoy hablando del sector privado, ¿no? que tiene otra dinámica. Pero en el sector estatal, si nosotros tuviéramos ese 10% que yo mencionaba en la pregunta anterior, nosotros tendríamos que crear 170 empresas nuevas todos los años. O quizás... Y no pasa nada. No, fíjate, a mí me Pero parece es viable para nuestro sistema cerrar empresas, crear empresas, o hay que salvar esas empresas. Tiene que ser viable. O las dos cosas. Las dos cosas, pero tiene que ser viable porque es que la naturaleza es así, la vida es así. Entonces, bueno, eso es una realidad. El intentar controlar eso como si fuera un reloj o una maquinaria de relojería, bueno, eso es un error, eso es un sistema dinámico que contiene... ¿Y cómo pega eso con el socialismo entonces? Cerramos empresas. Por supuesto que tiene que pegar con el socialismo. El socialismo es un problema de la propiedad, ¿no? Y de la distribución. Ese es el socialismo. Sí. Es decir, la propiedad es de todo el pueblo y la distribución es justa y equitativa para todo el pueblo. Ese es el socialismo, un problema de justicia y de propiedad, pero no es un problema de gestión. Y la concesión social. La gestión es otra cosa. Hay que separarlo. Aquí el primero que dijo que había que revisar los procesos de gestión del capitalismo desarrollado fue Che Guevara, ¿no? Y llamó a estudiar los modelos de gestión de las grandes... Ahora, ya la idea está rodada, doctor. Sí. De la deuda se puede salir. De una deuda tú puedes salir, o sea, no es que todos van a la quiebra. Tenemos empresas que han salido de sus deudas. Sí, tenemos empresas, por ejemplo, estamos hablando de condiciones objetivas, que el bloqueo es una condición objetiva, la guerra, la situación de los alimentos, la inflación es objetivo, eso es algo con lo que tenemos que trabajar todos los días y seguir para adelante, eso está claro. Pero hay condiciones subjetivas, por ejemplo, que nada tiene que ver ni con bloqueo, ni con guerra, nada, que es nuestra. Y una es, por ejemplo, la ficha de costo. Se han salvado empresas porque se han ido empresa por empresa y se ha mejorado la ficha de costo. Hay algunas que no tenían ficha de costo o que no tienen ficha de costo, eso es inconcebible, pero pasa. Hay razones propias de las empresas, la organización del trabajo, la eficiencia con que se trabaja, caballero. Hay lugares aquí, porque también hay que hablar aquí de lo social, hay lugares aquí que tú vas a un lugar de servicio, por ejemplo, y vamos a entrar en otro tema un poco más complicado, pero un lugar de servicio que tú entras, está vacío, y tú quieres ver un producto determinado y hay una persona sentada con su celular y te mira así con una cara como diciendo, vaya, es una falta de... Ahí es donde yo pienso que tiene que jugar más que el salario en el socialismo sea lo que tiene que ser. O sea, el salario es que a cada cual según su capacidad, de cada cual según su trabajo. Las utilidades, cuando nosotros hablamos de utilidades decimos, no hay que darle, ya la gente piensa en el dinero que va a recibir. No, espérate, la utilidad también puede servir para un poco... decirle que no trabaja, espérate, tú no te mereces el mismo nivel de utilidad que el que se mata, se lucha y que está, el que emplea bien su tiempo, que el gerente no funciona. Y eso no es culpa del empleado, es que el gerente está funcionando mal. El directivo está funcionando mal porque no exige. Nosotros tenemos serios problemas en ese sentido. Yo estoy de acuerdo con el profe, en que está claro que nosotros tenemos que convivir porque coincido con la naturaleza de la vida de la empresa. Con empresas que pueden tener pérdidas. Y yo decía ahorita, o sea, puede ser una pérdida temporal, pero puede ser una pérdida acumulada o puede ser una pérdida desde el diseño. O puede ser una práctica que ya está Lo que pasa es que no puede ser que en Cuba las empresas estén en pérdida y no pase nada. ¿Qué tiene que pasar? Bueno, pueden surgir nuevas organizaciones. No, porque sí pasa, es una carga para el presupuesto. Bueno, sí, claro, cuando digo no pase nada, me refiero a no pasa nada desde la propia empresa. Exacto. Bueno, la empresa puede transformarse, puede reconvertirse, pueden surgir empresas nuevas que agregando riqueza a la economía en general, permitan que determinadas actividades que hay que proteger desde una economía particular también se proteja, porque aquí hay empresas que necesariamente tienen que cumplir un encargo del Estado. Por eso, Ariadne, es que la preocupación por las empresas en pérdida hay que ponerle en una mesa aquí y en la misma mesa al lado
hay que poner la preocupación de la dinámica con la que surgen nuevas empresas estatales. Claro, puede ser, sí, sí. Es decir, el proceso esa es la preocupación. Es como si tú quieres mantener la población estable en 10 millones a costa de que no se muera nadie. No, eso no es así. No, se va a morir gente y tiene que nacer gente nueva. Claro. Al final nosotros tenemos que enfrentarnos que nos hace falta ya, y hay un esfuerzo tremendo de la ley de empresas, que tiene que tipificar todos los tipos de empresas en Cuba. Que está en el cronograma legislativo de este año. Pero dentro de eso es una ley de quiebra socialista nuestro, que nada tiene que ver con la ley de quiebra capitalista. O sea, el capitalismo esencialmente, humanamente, la nuestra es diferente. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a salvar al obrero. Nosotros ponemos a disponibilidad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a los obreros. Tú tienes otra forma, hablando de forma de gestión, la empresa puede convertirse en cooperativas. Cooperativas no agropecuarias, que es el origen del cooperativismo en Inglaterra con los textiles, que bueno, pero el origen, hay formas, tú puedes ir a las nuevas formas de gestión no estatal, convertirte en MIPYMES estatales, puedes en una empresa filial, en una... Sí, pero la solución es que las empresas estatales pasen a ser empresas no estatales. Lo que sí tú tienes que hacer es... Eso no es la solución. Eso es un paso atrás. Esa no es la solución. Lo que sí tú tienes que, si una empresa está trabajando continuamente con pérdida, va a quebrar. O sea, de la quiebra nadie te salva. Ya tú estás quebrado, el capital tuyo de trabajo desapareció, no tienes patrimonio, no tienes para dónde sacar. Ahí es donde está la cosa. Porque tú todavía en la deuda, en medio de la deuda, tú puedes hasta reestructurar tu deuda, renegociar la deuda con el banco, decirle al banco, espérate, si es salvable, si tú tienes capital para salvarlo, lo que tú no puedes salvar es la quiebra. O sea, ya cuando está en quiebra, tú tienes que tomar decisiones. Y estas decisiones son estas, muchas. La quiebra no tiene por qué ser algo malo. Exacto. Es decir, las condiciones cambian. Es la y vida cuando de la cambian las empresa. condiciones, hay negocios que son viables en la década del 70 y no son viables ahora. Que ese es otro concepto al que nos hemos acostumbrado. Las empresas acumulan 500 años de vida y celebramos el 800 aniversario de la empresa. No, o sea, a lo mejor el nombre es el mismo, pero el negocio no puede haber sido el mismo durante los 50 años o los 800 años. Hay cosas internas de la empresa que se pueden hacer que son simples y mejoran hasta la productividad del trabajo, que no exploramos bien. Por ejemplo, la organización de trabajo. Un ejemplo perfecto para eso son las tabaquerías nuestras, los paradores. Te ponen el tabaco aquí, el compañero que te trae los tabacos, te lo pones ahí, el baño está ahí con buen servicio de baño. El baño hace falta en un lugar. El aire acondicionado, si no existe, pues abren las ventanas, ventilador, hace falta música. Todos estos elementos que parecen que aquí lamentablemente sean superfluos o que no, sí son importantes en la productividad, en la producción, no son en salvar una empresa con pérdida. No a lo mejor hay empresas que lo necesitan es mejor organización de trabajo, fíjate. Y no es que hay que organizar bien el trabajo. Los dirigentes no toman decisiones correctas, se equivocan, porque está el factor humano. Ahora, una cosa que yo considero inconcebible, y yo sí lo voy a rectificar. Aquí no estamos hablando de las empresas. Es que en este proceso de nuestro... No, pero déjame terminarla, por favor. Ahora no soy yo. Ahora déjame terminarla, porque yo estoy molesto con el reportaje que acabaron de poner la primera hora aquí. No es posible que tú vayas incluso a salvar una empresa y no te den la explicación, y no te den acceso a la información que es pública. No, eso no tiene sentido. O sea, nuestro presidente se desgasta hablando de la transparencia gubernamental, todos nuestros dirigentes, nuestro primer ministro, todos. Y todavía no hay claridad que la transparencia, lo secreto es aquello que el gobierno se toma el trabajo de esconder de vista pública, todo lo demás es público. O sea, ¿por qué el pueblo no puede ir y preguntar y cuestionar? Ese es el trabajo. ¿Cuál es el miedo Tú tienes que dar respuesta a las personas. Tú no puedes tener cosas escondidas porque empiezan las cosas peores. Y hay que responder al pueblo. Y cada vez que hay una duda hay que decirle la verdad a la gente. Y cada vez que hay un cuestionamiento hay que hablar con la gente. Y el dirigente que no sirva hay que quitarlo. Y hay que decidirlo. Y que ahora me encanta la nueva ley, incluso civil, que nuestro ciudadano, el pueblo como tal, puede mandar una mala actitud de un oficial de gobierno o de quien sea que está actuando mal. Yo, lamentablemente, he presenciado cosas de edificios que se están cayendo por 14 años y no se acaban de recuperar, caballero. Por burocracia, no, tienes que ir aquí, tienes que ir allá, firma este papel. Eso no puede pasar en el socialismo, no puede pasar. Que por lo menos no tengamos la explicación. Vamos a hacer una pausa. Tú eres la única que me entiende aquí. Vamos a hacer una pausa porque vamos a ver qué nos tiene que decir nuestro gurú sobre el tema del día de hoy. Con pérdidas, las empresas nunca podrán avanzar, porque no puede marchar lo que anda de cabezas.
nos urge crear riquezas, no malgastarlas sin tino. Hay que pensar, hilar fino, pues acaba en la cuneta quien confunde rumbo y meta o no conoce el camino. Porque no puede marchar lo que anda de cabeza. Una verdad irrefutable. Y para poder volver al tema del modelo de gestión de la empresa estatal socialista, yo digo el modelo, pero no debe ser uno solo, ¿no? Ya ustedes me dirán. ¿Y cómo relacionamos este modelo o estos modelos de gestión con posibles soluciones de estas empresas con pérdidas? Bueno, creo que Ramón no había terminado. Sí, por favor, déjame concluir. Bueno, yo tengo puntos. A ver, es imposible abordar todo en un solo programa y tantas aristas cuando los problemas son tan complejos. Nosotros anunciamos cosas que a lo mejor de todo esto se hacen un programa solo de todos estos temas. Ahora, hay 11 propuestas concretas que traemos, pueden haber muchísimas más, pero bueno, de cómo es posible salir de una deuda, ¿no? O cómo ayudar. Primero, ir al estudio de las fichas reales de costo, ya lo hemos hablado, creo que ese punto se abordó bien. Sí. Sustituir importaciones, cabrón. Es increíble en este país, a veces, si no, y aprovecho para un poco anunciar la guía de negocios de Cuba, que es un proyecto maravilloso, que ahí están todos los actores económicos que nosotros estamos impulsando con Dofleine, con Eteiza, con los compañeros, la ANE, por supuesto. Pero bueno, la esencia es que esta es una herramienta tan poderosa que nuestros empresarios todavía no acaban de apropiarse de ella. Apropiarse de ella, donde están todos los actores económicos. Tú, a lo mejor en tu cuadra, tienes una persona que tiene las materias primas y materiales que tú estás comprando en España. Y está aquí en tu cuadra y tú no lo sabes. Ese es uno de los usos, de los empleos, de la utilidad, de lo que se puede hay aprovechar. importaciones que están aquí y están ahora. Yo he conocido incluso personas que necesitan, por ejemplo, envases y embalajes. Y hay empresas aquí que producen excelentes envases y embalajes. Es ponerse en contacto. Le damos el teléfono y no le dan interés. Eso es un factor humano. Eso no tiene que ver con bloqueo, cabrón. Eso no tiene nada que ver con... Eso es falta de interés, falta de pragmatismo como dirigente, pero falta también de que el empresariado no... Tiene que ser empresario. Eso es un elemento. Ahora, empresas que fijan su escala salarial. Hay 314 empresas que fijan su escala salarial por la selección que se ha hecho de las empresas que cualifican este grupo, ¿no? Que ya no es seleccionadas, o sea, ya seleccionada fue en el último trimestre de 2021, pero ya cada empresa, cuando tenga el diseño que pero ahí yo quiero puede... referirme, las utilidades, y es el punto. Las empresas pueden establecer sus propias utilidades. Estamos de acuerdo totalmente con las utilidades, siempre y cuando está respaldada por una producción productiva. Pero cuando la gente habla de utilidades, habla que todo el mundo va a ganar dinero. Pero hay que repartirlas bien, y que no trabaja, que es un holgazán. No, es que se siguen pagando los salarios de las empresas con pérdidas, ¿no? El salario nuestro en el socialismo, repito, tiene que responder a lo que el hombre aporta a la sociedad. Y el que no aporta, de alguna manera, que se sienta o castigado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero que también, si tú no trabajas, no se te paga. O se te paga mucho, se te paga menos. Tú das 2 trabajadores de la construcción, uno picando palas y el otro fumando. Entonces, el director, el empresario tiene que saber, mira, trabaja 8 horas duras, en el salario se lo voy a aplicar. ¿Para qué? Para que la gente sienta el estímulo a que esas cosas pasen. Porque no pensemos que utilidades solo es todo el mundo, todo el mundo va a coger utilidades, hagas lo que hagas, sentado en una oficina sin hacer, no. El que más aportó, más va a ganar. El que menos aportó, menos va a ganar. Vamos a ir a la idoneidad del trabajo. De eso se trata. Bueno, la organización del trabajo, ya hablé de la organización del trabajo. Calcular los pronósticos de pérdida, inflación y bancarrotas. De eso hablamos en el primer programa. Fíjate, hay un concepto que yo creo que es muy importante y se ha estado mencionando repetidamente, que es parte de la transformación que los que de algún modo tenemos una responsabilidad en el sistema empresarial, nos tenemos que seguir preguntando diariamente cómo evolucionó, cómo cambió nuestra manera de gestionar la empresa desde la planificación de la actividad fundamental a la planificación financiera. O sea, una empresa con pérdida, probablemente, tú ahorita que preguntabas de la rentabilidad y preguntabas de la utilidad, o sea, una empresa con pérdida probablemente también tuvo deficiencias en la gestión de la planificación financiera. O sea, el plan no es solo lo que voy a vender, lo que voy a
gastar, es también lo que voy a cobrar, Exacto. es también lo que voy a invertir para que se reproduzca. O sea, yo que no soy de todas formas una experta en planificación financiera, pero elementalmente es una categoría que de manera rápida hemos tenido que empezar a incorporar en la gestión empresarial y hay que revisar si lo tenemos o no como asignatura pendiente, porque nos está llevando al déficit de los recursos que no son solo materiales, sino son también el dinero. Ahora déjame... A mí me sigue preocupando cuál es la relación que vamos a establecer entre las empresas que tenemos que salvar y las que no podemos salvar. Déjame acabar ya los puntos ya rápido. Ley de empresa. Hace falta la ley de empresa, la ley de bancarrota socialista, comunista, creo ya nuestra, de más nadie. Es nuestra, igual que las MIPYME, son socialistas nuestras, no es la MIPYME que las MIPYME en el mundo son de subsistencia. En Cuba las MIPYME son de ayuda, de colaboración. O de desarrollo, porque le impulsa el propio gobierno, porque ayudan a la sociedad, porque se complementan con la empresa estatal socialista, que es el ente principal que más aporta al Producto Interno Bruto, y a través de él se conglomera. Esa es la esencia, no olvidar esencias en esto. Exactamente. Eso y si la MIPYME es de desarrollo y se está relacionado con tecnologías estratégicas, tiene que ser estatal, porque de lo contrario no estamos validando nosotros el principio de que la forma fundamental de la economía es la empresa estatal. Nadie ha dicho que la empresa estatal es grande, no, es la empresa estatal, puede ser que tenga 10 trabajadores, pero si es una tecnología de estrategia para el desarrollo del país, bueno, eso tiene que ser estatal, eso nosotros no podemos dar un paso atrás, eso es lo que dice la Constitución nuestra. Otro punto, control de la fiscalización, esto es para un programa casi, exceso de controles, ya eso... Es que es una cosa el control y otra cosa es la fiscalización. La fiscalización, pero además el control, dentro de esto el control popular, también importante, el control administrativo. Cadenas de impagos, vaya, hay que hablar, porque en todo este proceso también hay cadenas de impagos, o sea, tú no puedes, Acopio no le paga al productor, ¿el productor cómo se reproduce? Los ganaderos nuestros, si no le pagan para iniciar el nuevo proceso productivo, y es una cadena que se extiende. Esto nos afecta tremendamente en todo lo que es, tanto en la planificación como en el mismo problema de las pérdidas que podemos Que lo veíamos en las noticias. En el tema en este punto, yo creo que cuando la gente oye control popular, tiene que imaginarse qué cosa es el control popular en una empresa estatal. En el punto número 10, el especialista nuestro, pero yo soy firme. ¿Cuál es el punto número 10? Que es I más D más I, él sabe lo que es. Investigación más desarrollo. Uno de los puntos, pero bueno, si él lo dice. Y sí, es más exitoso. Sin la aplicación de la ciencia, la técnica, estamos en la cuarta revolución industrial. Tenemos que utilizar todas las herramientas, incluso la propiedad intelectual, en función de fortalecer. Hay empresas que a lo mejor se salvan de la pérdida aplicando la innovación. Pero ¿cómo me van a decir a mí? Esto que me tiene tan preocupada de si tenemos que cerrar empresas, ¿qué le pasa a esos trabajadores? Ahora te lo digo, la ley de quiebra, pero además porque estamos en el socialismo, no tiramos a los trabajadores para la calle. No, eso no va a ocurrir. Pero escúchame, y el último es capacitar a los cuadros, empresarios, renovar cuadros, juntas de gobierno, gobernadores e intendentes. Estamos listos. Que eso es otra cosa, no es votar al cuadro, no, el cuadro que no dé, hay que capacitarlo, tiene que cambiarse. ¿No? Ahora estamos hablando de autonomía de local y estamos hablando de que el empresario tiene que ser empresario, que el gobernador tiene que tener más decisión, que los intendentes. Estamos listos realmente para llegar a eso. Está listo todo. Hay capacidad para eso. Saben tomar decisiones. Hay infraestructura que soporte esto. Eso es importantísimo porque el deseo y las intenciones son muy buenas, pero si no tenemos la categoría, la capacidad para hacerlo, y ahí se toman decisiones importantísimas y mucho más ahora cuando empresas de subordinación local, empresas que vienen a los municipios, saber trabajar con eso, hay que prepararlo, hay que capacitar a los compañeros, hay que moverse, no es momento de perder tiempo. Eso es no tenemos tiempo que perder. Yo un análisis solamente. Aquí nadie es dueño de la verdad absoluta, nadie la posee. O sea, lo que nosotros sí somos dueños es el convencimiento de que estamos defendiendo una causa justa y una sociedad más justa y más humana. Y en eso se nos va la vida. Y por eso sí seguiremos insistiendo. En 3 minutos, ¿cómo podemos concluir esto? En 3 minutos, este tema. ¿Qué quiere decir las últimas palabras? Bueno, a ver, no, las últimas palabras no. No, que va. No, las últimas las digo yo, las penúltimas. Lo dices tú, lo han dicho nosotros compañeros. Yo creo que nosotros tenemos que identificar dónde están las esencias del problema.
porque si no nos perdemos en detalle. Y si nos perdemos en detalle, bueno, nos ocupamos de lo irrelevante, ¿no? Esa es la energía que necesitamos para ocuparnos de lo importante, ¿no? Nosotros tenemos, en mi apreciación, ¿no? Con toda la modestia del ignorante, nosotros tenemos dos grandes problemas en nuestra economía. Dos grandes problemas. El primero es cómo nosotros insertamos la economía en la economía mundial. Sí, un gran problema. Es un gran problema porque el mundo se vuelve cada vez más chiquito, ¿no? Entonces, llévalo al absurdo. Es como si tú dijeras que las empresas de Santa Cruz del Sur tienen que funcionar para el mercado de Santa Cruz del Sur. Es un absurdo. Bueno, un país de 10 millones de habitantes, a la tendencia de la globalización ahorita es Santa Cruz del Sur, ¿no? Y nosotros tenemos que ver cómo insertamos la economía en la economía mundial, ¿no? Sin descuidar nuestro mercado interno, ¿no? Para el consumo de la población. La comida, claro. A ver, sin descuidar la satisfacción de las necesidades de los cubanos. Exacto. ¿No? Porque las necesidades de los cubanos no son un mercado. Es decir, el pueblo no es un cliente. Es decir, el pueblo es el dueño de los medios de producción. Eso es otra cosa, ¿no? Y en la medida que nosotros avancemos hacia una economía más técnica, nuestro mercado está en el exterior. Entonces, yo decía que había dos problemas. Ese es un problema, la inserción internacional. El que no está pensando en la inserción internacional de la empresa que dirige, no está pensando. Y el segundo problema es cómo nosotros logramos separar gestión de propiedad, como dos fenómenos independientes. Porque el socialismo está en la propiedad, no está en la gestión. La gestión es un problema técnico. Y descentralizado. Sí, descentralizada. ¿No? Tú operas la apendicitis igual aquí que en Nueva York. Exacto. Pues es un problema técnico, ¿no? A la propiedad no es un problema técnico, la propiedad es un problema ideológico. Entonces, nosotros, cómo se establece en la práctica la separación entre la propiedad, que es de todo el pueblo, ¿no? Y la gestión que tiene que tener, las especificidades técnicas que tenga que tener y que es distinta para cada tipo de empresa. Hay empresas muy diferentes. Nosotros no hemos encontrado en la práctica soluciones a ese problema y hay que seguir trabajando. O sea, la receta para eso no está escrita en ninguna parte. O sea, tenemos que inventarla nosotros. Lo que no se puede renunciar es a los objetivos, como decía Ramón. Esto es para hacer una economía que crezca. Lo que no cambia, que es a eso, que la propiedad es la que es y acá la gestión se hace como se hace. Nosotros no podemos renunciar a una economía que crezca 30 y a segundos. una economía que distribuya de una manera justa en la población los resultados. A eso se llega con diferentes elementos técnicos que tendremos que aprender entre todos cómo hacerlo. Bueno, y hasta aquí tenemos que dejar el debate porque el tiempo se nos acaba de un asunto, un fenómeno que es eminentemente complejo y sensible para todos. Le doy las gracias a nuestros panelistas, estos han sido sus criterios. ¿Qué piensa usted? Déjenos saber a través de nuestras redes virtuales. Esto es Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva, ya usted sabe, para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano, una realidad que no basta con interpretar y describir, sino que juntos tenemos que transformar. Contamos con usted para hacerlo. Nos vemos pronto. Cubanos y el Timbirichi, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbirichi. Timbirichi. Ay, nada más. Timbirichi. 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 Corre, saca tu licencia y montate el Timbirichi, aprovecha.